Se lo hemos contado desde temprano, a los 87 años murió el ex mandatario argentino Jorge Rafael Videla. Cumplía cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el delito de robo de guaguas en plena dictadura argentina. Queremos conversar respecto a este tema. Estamos con el abogado chileno defensor de derechos humanos, Eduardo Contreras. Abogado, gracias por venir personalmente al estudio. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes. Eduardo, que un dictador haya muerto en la cárcel, ¿es señal de que hubo justicia? Sin duda. Yo creo que a diferencia de lo que ocurrió en Chile, que Pinochet muere en su casa, un dictador tan brutal como Videla, allá la justicia argentina, que en otros ámbitos no ha tenido los mismos avances que en Chile, sin embargo respecto a sus dictadores sí lo logró, y la condena de Videla, como tú decías, fue esa, pero además fueron varias otras. Él estaba condenado a varios presidios perpetuos y otras penas por 40, 50 años, etc. Sí, eso es una señal de justicia, sin duda. ¿En qué otros ámbitos, Eduardo, no ha habido tanto avance que recién me comentaba usted en esa referencia? El número de procesados por crímenes de delitos de lesa humanidad en Chile es bastante mayor que el de otros países de América Latina. En este minuto, mucha gente no lo sabe, cursan en nuestro país 1.500 juicios de derechos humanos. Unos 300 aproximadamente corresponden a los primeros juicios del año 98, Calle Conferencia, Operación Cóndor precisamente, Caravana a la Muerte, el caso de los 119, etcétera, y 1.200 son las que se incorporaron a partir del 2010, que son las querellas que hizo la agrupación de familiares ejecutados políticos por casos que nunca habían sido investigados, casos entre los cuales había cosas tan importantes como Salvador Allende, el general Bachelet y otros. En ese sentido hemos avanzado más en cuanto a número de procesados. Hay una cantidad considerable de personas condenadas en Chile, alrededor cerca de un centenar están cumpliendo presidio perpetuo o largas condenas de muchos años en Punta Peuco y en otros penales, privilegiados pero penales igual. Sin embargo, respecto del dictador mismo, nosotros no tuvimos la fuerte que tuvieron en Argentina. Pero es importante señalarte además la enorme relación que existe entre todo lo que fue la conducta de Rafael Videla y lo que ocurrió en Chile. Justamente allá quiero ir para empezar también un poco a aterrizar lo que ocurrió con Videla, esa dictadura en Argentina y la que vivió Chile. Yo sé que un dictador es un dictador per se, pero ¿fue Videla probablemente el más extremo, entendiendo que un dictador siempre viola los derechos humanos, comete atrocidades que son imperdonables, pero si uno pudiera establecer un poco un paralelo entre quienes estuvieron en los respectivos puestos, en los países que están detrás de la Operación Cóndor, ¿fue este el más extremo? Es difícil dar una opinión certera y con rigor científico. Las recetas de la CIA norteamericana, que al final es la yegua madrina que patrocina todos estos golpes, a los cuales obedece el gran empresariado de nuestros países y la derecha chilena y la derecha de todos estos países, forjó personajes tan brutales que uno no alcanza a comprender cómo la dignidad humana puede rebajarse tanto. No sé si fue peor Stroessner en Paraguay, si fueron peores los dictadores brasileños, si fue Videla, si fue Pinochet. Va a ser difícil saberlo, pero eran extraordinariamente brutales. ¿Son homologables, son equiparables o son comparables las dictaduras que encabeza Videla en Argentina, Pinochet en Chile, como procesos? Sin duda, hay vínculos comunes. Vale. Hay un momento en que, recuerda que América Latina, en la época de las dictaduras, que comienza en el 63 con el golpe de Estado en Brasil a João Goulart, cuyo cadáver acaba de ser exhumado, porque hay sospecha que fue envenenado en el marco de la misma Operación Cóndor de la que estamos hablando. Cerrado el paréntesis, era una época de auge de los movimientos populares en América Latina, hacia los 70. Y eso justifica en el marco de la Guerra Fría los golpes impulsados por Estados Unidos en todo nuestro continente, como lo demuestra el informe Schertz del Senado norteamericano. No estoy diciendo nada nuevo, lo han investigado los propios norteamericanos, no nosotros. Y de consiguiente, claro que se puede homologar, hay un cierto sentido común, que es instaurar un nuevo orden económico-social, esto que llamamos neoliberalismo, lo que hay en Chile: salud privada, educación privada, lucro, etcétera, y por lo cual protesta la juventud de hoy. Eso se instauró a sangre y fuego. Y eso hace común las dictaduras del Cono Sur. Y la Operación Cóndor, de la que tú hablas, es muy importante porque nace en Chile, en una reunión del comienzo del 75, invitados por Pinochet. Se dice que se llamaría Cóndor por nuestra ave nacional precisamente, y Videla gobierna en Argentina entre el 76 y el 81, que es la época más brutal de represión también en el resto de los países de América Latina. A propósito de tu pregunta, quiero decirte que este mes de mayo se va a cumplir un nuevo aniversario, el día 29 de este mes, de que el año 77 fueran secuestrados un matrimonio chileno. El empresario Jacobo Stulman y su esposa Matilde, a los que se le vinculaba al Partido Comunista, fueron secuestrados durante el régimen de Videla, están detenidos, desaparecidos. Fue abogado de uno de ellos, el señor Ambrosio Rodríguez,
que después ocupó un cargo importante en la dictadura, pero Ambrosio Rodríguez se reunía en Argentina, como se demostró en el proceso, con el encargado militar de la embajada chilena. Y los encargados militares durante la dictadura chilena no lo designaba el alto mando del ejército, lo designaba la DINA. Por lo tanto, estamos hablando de una mezcla de personajes siniestros vinculados a los crímenes de la dictadura. Y lo digo porque así es de fuerte la conexión de Videla y su dictadura con la suerte que corrieron los chilenos. Es también durante la dictadura de Videla que comienza la llamada Operación de los 119. ¿Qué es esta Operación 119? Personas que eran secuestradas en Argentina, chilenos, o llevados a Argentina, asesinados allá, y después presentados como que eran enfrentamientos entre extremistas que se habían librado en esos países. Así ocurrió, por ejemplo, que se publicó por esa época un falso periódico en Brasil que no existía, salió un solo número, y otro periódico en Argentina que también salió un solo número, pero se exhibía en Chile, lo publicaba La Segunda. Recuerdo el titular: murieron como ratas, lo publicaba La Segunda en Chile, periódico de la dictadura, La Segunda, del grupo El Mercurio, vinculado al golpe del señor Edwards. Bueno, entonces sucede que esto hermana las dictaduras y es muy doloroso para nosotros. Allí cayeron gente como el hermano Miguel Enrique, Edgardo Enrique, la compañera Cristina Carrello. Bueno, son 119 chilenos. Fíjate que los asesinaban jóvenes argentinos, pero sobre sus cuerpos colocaban carnet de jóvenes chilenos secuestrados y asesinados en Chile. Es decir, un intercambio brutal que luego se concentró en lo que se llamó los archivos de la muerte, que fueron encontrados por el abogado Martín Almada en Paraguay, que son parte ya de los expedientes de Operación Cóndor en Chile y en Argentina, que muestra cómo había una alianza secreta entre las Fuerzas Armadas y las policías secretas de las dictaduras para exterminar opositores. Eduardo, ¿le resulta a usted extraño o no el que haya reconocido en una declaración, justamente en el marco de una declaración en la que él se negó, Videla, en el juicio de la Operación Cóndor, y que él efectivamente asume en una declaración la responsabilidad de los delitos cometidos? ¿Resulta extraño o no para una figura como Videla que un dictador reconozca aquello? Mira, al menos marca una diferencia. Pinochet siempre negó, él no sabía. La culpa era del Mamo Contreras, él no tenía idea de lo que estaba pasando. Bueno, Contreras dijo la verdad y dijo que no sea nada que no se lo ordena Pinochet. Pero esa fue la actitud general, cínica, cobarde de los dictadores latinoamericanos. Videla marca una diferencia, efectivamente, él reconoció. Tan empapado estaba de la doctrina de la seguridad nacional, tan convencido estaba de que su enemigo era el pueblo, que tuvo la actitud que tuvo y reconoció, yo diría entre comillas, valientemente ser culpable, ejecutor de crímenes terribles como lo que tú decías al comienzo, el secuestro de niños, que afortunadamente no sucedió masivamente en Chile, pero sí en Argentina, este secuestro de bebés, de mujeres que llegaban embarazadas a las cárceles, que eran asesinadas luego de parir y cuyas criaturas entregaban a familias adineradas de Argentina. Y bueno, conoce el resto de la historia, y que ha hecho decir hoy día a las abuelas de la Plaza de Mayo que ha muerto un ser deleznable. Eso fue efectivamente así, pero concretamente en tu pregunta marca una diferencia esta confesión de Videla. Desde el punto de vista de lo humano, más allá de lo estrictamente judicial y de que una persona como Videla haya cumplido cadena perpetua o que haya estado preso al momento de morir, hay quienes dicen efectivamente hubo una justicia que actuó, pero faltó algo que Videla nunca pidió perdón. Y ahí se contacta un poco con la pregunta que le hacía anteriormente, desde el punto de vista que él reconoce, dice que efectivamente hubo las desapariciones, los asesinatos y todo aquello, pero no pide perdón. ¿Hay allí algo que falta? Finalmente estoy hablando desde el punto de vista humano, para la reparación de las familiares de víctimas, etcétera, etcétera. Es que yo creo que los dictadores se deshumanizaron. Ellos perdieron la condición humana en el sentido de la dignidad, porque desde los comienzos de la historia del hombre, y a través de todas las religiones, el cristianismo, el marxismo, etcétera, se coloca en el centro los derechos humanos, el de los derechos que tiene la persona humana por el solo hecho de serlo y su dignidad. Y cuando se introduce ratones en las vaginas de las prisioneras, cuando se viola por perros a las prisioneras, cuando se ordena degollar, ¿dónde está la dignidad humana? ¿Son seres humanos realmente los dictadores y los que los siguieron? Yo creo que no. Yo creo que Videla es el reflejo, lo que él dice, hace con valentía lo que el cobarde Pinochet y otros nunca se atrevieron a hacer. Reconocer que se creía en el cuento, que les parecía correcto matar comunistas. Para ellos el pueblo era su enemigo. Videla no hace más que dar el pasito adelante que los otros ocultan. ¿Tú crees que los grandes empresarios de América Latina que instauraron el actual modelo están arrepentidos? ¿Que les duele en algo lo que ocurrió? ¿Que sienten algo por los centenares de miles de ejecutados y detenidos desaparecidos? Yo creo que no, en absoluto. Otra cosa es lo que digan. Eduardo, ¿a qué atribuye usted que Argentina o que haya sido Videla el primer dictador en el marco de la Operación Cóndor en ser juzgado?
¿Por qué ocurre en Argentina? ¿Qué hechos se dan este contexto que permite que Videla sea el primer dictador en ser juzgado? Se conjugan varios elementos, ¿eh? Uno, la larga lucha de las familiares en Argentina, las abuelas, la Plaza de Mayo, las madres del Plaza de Mayo, los abogados. El aporte que hace el juez Garzón en España, no te olvides que él inicia un juicio en España, apelando a la jurisdicción universal. Cuando se trata de delito de lesa humanidad, explico, cuando se trata de delito de lesa humanidad, es la humanidad la ofendida, y por tanto en cualquier país del mundo se puede juzgar crímenes de lesa humanidad independientemente de la nacionalidad del criminal y del lugar en que se cometieron los hechos. Eso hace Garzón y eso ayuda y contribuye enormemente al desarrollo de los juicios. Segundo elemento, la masividad de los crímenes cometidos en Argentina. Son mucho más. En Argentina, nosotros en Chile llegamos a cerca de 1.000 detenidos desaparecidos. En Argentina hay 30.000 detenidos desaparecidos. Ejecutados son más de 50.000. Entonces, la masividad del genocidio en Argentina, el apoyo de España, la lucha del pueblo, yo creo que explica de que se haya llegado a condenar al jefe. Ahora, Operación Cóndor ha avanzado también en Chile desde el año 1998. Erradamente se ha dicho que el juicio de Operación Cóndor solo se lleva en Argentina. Eso no es así. Es cierto, allá está trabajando el fiscal Osorio, pero acá ese juicio lo llevó primero el juez Guzmán, luego el juez Monticlo y ahora está en manos de otro ministro, pero aquí se ha avanzado también bastante en el tema de Operación Cóndor. Ya hay procesados que tienen que ver con este terrible pacto que hicieron las policías y las Fuerzas Armadas de la época para intercambiarse prisioneros, para detener presos sin ninguna orden judicial en el más brutal atropello a la dignidad del ser humano. Dentro del proceso judicial que le enfrenta hubo un hecho que estoy leyendo acá también que es bien relevante, y es cuando él, estando condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, él recupera su libertad en el 90 indultado por Menem. Así es. ¿Cuál fue el argumento, cuál fue el contexto en el que se le entrega el indulto presidencial, facultad que existía en ese minuto ejercida por Menem, a una persona como Videla? Bueno, yo creo que Menem, como tantos otros en la historia, posa al comienzo de un candidato progresista, izquierdista, vinculación con los montoneros, que resulta ser un gobernante absolutamente corrupto, reaccionario, derechista, partidario del modelo neoliberal, etcétera. Y en ese contexto es fácil explicable que, habiendo logrado una determinada correlación de fuerzas en un determinado momento, bajo el gobierno de Menem se dicta efectivamente esta ley de indulto, de amnistía, que luego la propia Corte Suprema, fíjate que interesante, es la Corte Suprema Argentina la que echa por tierra y considera antijurídica, inconstitucional esa ley. No fueron fuerzas políticas, Correcto. Fue la justicia argentina, y hace que, por lo tanto, Videla vuelva a ser procesado y finalmente condenado y encarcelado. ¿Qué pasa también con el entorno de Videla? Recién usted me decía, bueno, aquí en Chile Pinochet culpaba a Manuel Contreras iba de vuelta, pero Videla también necesitó de una base, de un contexto y de personas que ayudaran a realizar esa situación. Uno de ellos, por ejemplo, es Luciano Menéndez, conocido como el Chacal, quien en una declaración también en el marco del juicio de la Operación Cóndor decía: miren a Colombia, si en Argentina no hubiéramos actuado, estaríamos como Colombia o peor con la guerrilla. ¿Qué pasó un poco también para poner en contexto, para que este Videla existiera, necesitó de una serie de coayudantes? Efectivamente, tú tienes toda la razón. Hay diferencias sustanciales en uno y otro caso. Yo creo que Videla, en la época 76-81, en que es el dictador, contó no solo con el apoyo de determinados, desde luego, los sectores de la derecha argentina, las Fuerzas Armadas argentinas, naturalmente, pero creo que hay un elemento que define la diferencia entre Chile y Argentina. Me refiero a la distinta actitud que tuvo en naciones que son históricamente católicas, religiosas. La inmensa mayoría del pueblo chileno, la inmensa mayoría del pueblo argentino son católicos. Y cuán distinta fue la actitud de la Iglesia Católica en Chile con la Iglesia Católica en Argentina. Yo creo que eso pesó mucho en esta suerte de aceptación. Imagínate que a poco asumir el mando, Videla invita a un grupo de escritores, entre ellos personalidades como Ernesto Sábato, como Jorge Luis Borges. Y después de esa cena, los tipos salen hablando que la dictadura está bien, que es correcto. Se logró ganar hasta en sectores de la cultura, pese a que esa dictadura, igual que la de Pinochet, se inicia con enormes piras quemando libros valiosos, los mejores autores del mundo, todo lo de la cultura es quemado en hoguera. Sin embargo, estos escritores lo apoyan. Yo creo que en eso influye mucho el peso enorme que tiene desde el punto de vista ético, moral, ideológico, las iglesias católicas. Allá se jugaron por la dictadura.
aquí se jugaron por los derechos humanos. Y en este sentido, el recuerdo de personajes como Silva Enrique crecen con la historia, se gigantan, porque ayudó a salvar muchas vidas. Las cosas hubieran sido mucho peores en Chile si no hubiera estado la Vicaría de la Solidaridad y no hubiera estado el trabajo valeroso de muchos sacerdotes y en general de la Iglesia Católica. Que después la Iglesia haya cambiado, bueno, es lamentable, pero en los años duros de la dictadura, aquí la Iglesia generó una corriente de apoyo más bien a los que luchaban por la vida y la libertad, y en Argentina creo que fue un colchón para la dictadura, y creo que eso de algún modo responde a tu pregunta. ¿Se cierra una etapa, o ya desde el solo hecho de ver a Videla encarcelado, no solo un proceso jurídico se cierra, sino que un proceso histórico? ¿Bastaba con el solo hecho de verlo encarcelado, o ahora con su muerte probablemente ya es un punto final y probablemente una vuelta de página y una nueva mirada en la que se encamina en la sociedad argentina? No, porque Videla es uno de los culpables, pero no el único culpable. Igual que en Chile, Pinochet es un gran culpable, pero no el único culpable. Aquí todavía en Chile no juzgamos a ni un solo civil. ¿Y qué pasa con los ministros que daban las órdenes? ¿Y qué pasa con los ministros del Interior que firmaban órdenes de detención en blanco? ¿Y qué pasa con los que financiaron el golpe? ¿Y qué pasa con los que conspiraron para el golpe? Por lo tanto, la muerte de uno u otro dictador no paraliza, pero sí los procesos judiciales que seguirán en curso. Yo creo que es muy importante que la imagen de Videla encarcelado, porque se acerca mucho a la idea que todo el mundo tiene de justicia. Pero la lucha por verdad y justicia no termina con la muerte de los dictadores. Seguirán los procesos hasta donde seamos capaces. Eduardo Contreras, muchísimas gracias por haber venido al estudio de CNN a comentar esta noticia que es histórica, no solo para Argentina, sino que también para el mundo y América del Sur en específico. Muchas gracias. Gracias a este medio por su preocupación por los derechos humanos. Que le vaya muy bien. Gracias, abogado.